Reporte 100. Chihuahua en color rojo nuevamente en el semáforo epidemiológico, y le agradezco a la periodista Rocío Gallegos, directora de La Verdad de Ciudad Juárez, que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Rocío, muy buenos días, ¿cómo estás? Un buen día, muy bien. Pues aquí saludándonos desde Ciudad Juárez, donde, como bien lo dices, desde el día de hoy entramos en lo que es una zona de emergencia sanitaria, así decretado desde las primeras horas del día de hoy, entró en vigor. La idea es restringir toda actividad de empezar a restringir la actividad y movilizar a la población. Esto por la situación del COVID. Nosotros el día 12 de octubre cambiamos de el semáforo naranja al amarillo. Sí. Y según palabras de la propia autoridad, ellos han dicho que creo que hubo una malinterpretación de eso. La situación es que Ciudad Juárez empezó a vivir una contingencia fuerte en cuanto al número de contagios, en cuanto al número de personas que han fallecido por el coronavirus. Sí. Eso se tradujo en que no solamente empezó a elevarse y a propagarse el virus, sino que empezó a tener consecuencias debido a que los hospitales empezaron a saturar. La cantidad que está en casa cuidando o lidiando pues con el virus empezó a tener problemas porque pues en su dificultad por respirar empezó a demandar oxígeno. Entonces ahorita conseguir oxígeno es como la otra urgencia de la pandemia en Ciudad Juárez. O sea, ¿está escaseando el oxígeno ahorita en Ciudad Juárez? El asunto es que la gente no consigue ni para venta ni para renta tanques de oxígeno. O sea, ¿estamos volviendo a mayo, a junio, a la etapa más crítica de la pandemia? ¿Está regresando Chihuahua a los meses más críticos que tuvimos en abril, mayo, junio? Realmente estamos en una situación mucho más crítica que en ese entonces. ¿Más crítica? Mucho más crítica. ¿Por qué? Porque ayer precisamente hacia nosotros acá en Ciudad Juárez hicimos una comparación de esa época, de cuando incluso estábamos en el semáforo rojo, que era la semana 23 de la pandemia. Ahorita ya veíamos que la dispersión acelerada del coronavirus pues incluso estaba rompiendo récords de aquel entonces, ¿no? Ya estamos más del doble de contagios de los que teníamos en aquel entonces cuando estábamos nosotros en rojo, y el número de fallecidos es superior también. Entonces es una condición mucho más crítica que cuando estábamos en rojo. Sí. Por eso hemos regresado a rojo, pero con restricciones mucho más fuertes, ¿no? ¿Cuáles son esas restricciones? Pues el hecho de tener prácticamente un toque de queda, aunque el gobernador dice no es un toque de queda. Hay un toque de queda porque dice la instrucción que él dio, la cuestión que decretó, se suspenden todas las actividades laborales, sociales, culturales en Ciudad Juárez, y se decretó pues una ley seca de 3 días, viernes, sábado y domingo. Todas estas medidas van a ser por lo pronto por 15 días, ¿no? Esperando ver el comportamiento que se tenga de esta situación en la emergencia sanitaria, ¿no? Sí. Así que han vuelto entonces a medidas más restrictivas para tratar de contener la pandemia, Rocío Gallegos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no hicieron en Ciudad Juárez y en Chihuahua para volver, para inclusive doblar el número de casos que tuvieron en mayo pasado? Mira, es como muy complicado poder hacer un análisis así a ojo en cubero, pero lo que sí te puedo decir es que se relajaron muchas medidas sanitarias por parte de la población, pero también creo yo que por parte de la autoridad. O sea, la autoridad no hizo una vigilancia
del cumplimiento en negocios, en establecimientos, en transporte público, en la industria. Confío mucho en la autoevaluación, autosupervisión de los mismos establecimientos, y el transporte público, tú lo veías, iba saturadísimo, ¿no? O sea, con gente parada, iba de más, o sea, se relajó tanto la medida, no hubo revisiones. Entonces, y también la población, creo que una de las dos partes, tanto el gobierno como la población, relajaron toda medida, ¿no? Y bueno, la actividad, lo único que estaba suspendido realmente y que no veías en la calle era por cuestiones escolares, ¿no? Porque las clases no se han no han regresado a su actividad presencial, siguen siendo todo por digital, por internet, y era lo único que estaba suspendido. Todo lo demás estaba activo. Veías tú en la cuestión de entretenimiento realmente los restaurantes llenos, los bares realmente saturados, no guardaban la sana distancia, mucha gente dejó de usar el cubrebocas. Entonces, hace justo unos días decía el secretario de Salud que creo que hubo una malinterpretación, ¿no? El hecho de haber sabido que habían amarillo, sintieron como que el coronavirus ya no estaba. Sí. Y eso nos llevó a que, bueno, el reporte que nos daban el día de ayer en el estado, hubiera más de 20,000 casos positivos acumulados, más de 1,699 defunciones. Esto es en todo el estado. Sin embargo, la emergencia se concentraba en Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez, simplemente en las últimas 24 horas se registraron 477 casos positivos y 33 muertes. Sí. Entonces, eso era algo ya que estaba rebasando la capacidad de atención sanitaria. Ayer el gobernador decía, nuestro personal de salud ya está agotado, está cansado después de todo este tiempo de estar atendiendo y no podemos más. Nosotros nos dimos cuenta incluso el martes que en el caso de los hospitales del IMSS estaban dando altas anticipadas a los enfermos de otros padecimientos para poder dejar espacio a la gente que estaba llegando por COVID, ¿no? Sí. Entonces es una situación realmente complicada y que tiene pues ahora sí que en alerta máxima a las autoridades. Por eso es que se tomaron estas medidas de regresar a rojo y de establecer esta zona de emergencia con una serie de restricciones. Por eso te digo, es un rojo distinto, sí. Es un rojo más fuerte, con mayor restricciones. Sí, ahora Rocío Gallegos, ¿es Ciudad Juárez o es también en otras partes del estado de Chihuahua en donde están resintiendo este aumento en el número de casos y este aumento en el número de muertes y esta saturación hospitalaria? Mira, realmente el virus y el incremento del virus se registra en todo el estado. Sí. Sin embargo, donde se muestra de manera más acelerada es en Ciudad Juárez. Por eso el rojo regresa a todo el estado de Chihuahua. Sin embargo, las restricciones que te menciono de el entre comillas toque de queda, porque el gobernador dice que no es propiamente un toque de queda, y la ley seca es exclusivamente para Ciudad Juárez. Sí, sí. Es decir, son las restricciones que van más allá de las que marcaba el rojo, son para Ciudad Juárez, ¿no? Entonces esa es la situación que realmente tenemos. Sí, del otro lado de la frontera, ¿cómo está la situación? En el otro lado de la frontera, en Texas, ¿cuál es la situación? ¿Es una situación similar a la que se está viviendo en el estado de Chihuahua? En Texas, específicamente en Juárez, que es con lo que tenemos frontera común. Sí. En El Paso, Texas, realmente es muy acelerado también. En los últimos días hay una gran cantidad de contagios, al grado de que justo el lunes el alcalde de Ciudad Juárez anunció que estaba solicitando a las autoridades federales que dieran la posibilidad de cerrar la frontera, sí, para los cruces que vienen de
desde Estados Unidos hacia Ciudad Juárez, ¿no? En un intento de poder frenar la dispersión del COVID, porque recordarás que, bueno, la frontera está cerrada desde el 21 de marzo, pero solamente es para los cruces que van de México a Estados Unidos y de mexicanos, ¿no? Los estadounidenses, los residentes de Estados Unidos pueden ir y venir tranquilamente. Y eso, pues, hemos visto que los puentes siguen saturados, al menos aquí en esta región, por la gran cantidad de interacción que se tiene en las actividades laborales, familiares, comerciales entre las dos ciudades, ¿no? Entonces, ese fue un llamado que hizo el alcalde de Ciudad Juárez, que por cierto volvió a reinfectarse de COVID, sí, y ahorita se encuentra internado para poder atenderse por los estragos que está causando el virus en su es decir, ya se había enfermado y volvió a enfermarse. Así es. Él ya hace 6 de mayo estuvo él con COVID. Sí. Y esta semana volvió a anunciar que se había reinfectado y en esta ocasión sí tuvo que internarse. De hecho, ahorita se encuentra hospitalizado el alcalde Armando Cavada Libres para poder atenderse los estragos que está provocando el virus en su salud. Sí, Rocío Gallegos, pues momentos difíciles pasa el estado de Chihuahua, no únicamente la sequía que está padeciendo la entidad, también esta situación del COVID-19. Estaremos atentos a lo que ocurre en Chihuahua. Estas medidas de restricción son por los próximos 15 días. ¿Por cuánto tiempo es las medidas de restricción a la movilidad en el estado de Chihuahua? Recordemos que Chihuahua entra en rojo, las restricciones son exclusivamente para Ciudad Juárez, sí. Y sí, como que bien dicen las autoridades de salud, el día de ayer el director médico de la Secretaría de Salud en esta zona, el Arturo Valenzuela Zorrilla, él decía esto: estamos en una situación crítica, estamos en una situación muy difícil, grave, cada día pasamos y rompemos récord de difunciones, de capacidad hospitalaria y de nuevos casos. Esa es la condición realmente que se vive en Ciudad Juárez y en el estado. Rocío Gallegos, directora de La Verdad de Juárez, muchas gracias por tomar esta llamada y por informarnos sobre lo que está pasando en el vecino estado. Te agradezco mucho y que tenga buen día. Igualmente para ti. Reporte 100.